Hola, amados amigos y hermanos en la fe. Hoy quiero aparecer ante la cámara para dar mi opinión ante las barbaridades que están enseñando algunos supuestos cristianos. Ha llegado a mí un video el cual lleva por nombre El debate sobre Israel. En la descripción les dejo el link que los llevará a ese video. No puedo poner el argumento de los panelistas porque si no este video se va para largo. Así que solo opinaré sobre lo que escuché y le pido a usted que también lo vea para que comprenda lo que voy a opinar y del por qué estoy muy molesto. Aquí les dejo una imagen de las personas en el debate. Después de pocos minutos, algunos no tuvieron la paciencia para escuchar al pastor Gutiérrez. Se percibe un espíritu extraño, el cual se refleja en algunos rostros. Me parece que los que salieron del debate fue por puro odio a Israel o porque no tienen argumentos para debatir. Estos dicen que los árabes, al igual que Israel, también son semitas. Pero eso no es lo más importante, porque al final, el linaje puro que Dios elige es lo que importa. En tema espiritual, Dios sacó a Abraham de una cultura pagana, le purificó, escogió a su hijo Isaac y a su nieto Jacob para de su linaje puro hacer una nación santa y un pueblo escogido. Israel. No negaremos que Abraham tuvo un hijo con Agar la egipcia y al hijo que nació le llamó Ismael. Un tiempo después, tal como Dios lo anunció, Sara, la esposa legítima de Abraham, quedó embarazada y nació Isaac. Así que el pueblo de Israel desciende de Isaac y el pueblo árabe desciende de Ismael. Con esto, usted ya comprende por qué el antisemitismo es el odio al pueblo legítimo semita que Dios escogió. En este caso, Israel. Israel fue el hijo de Isaac, del linaje puro de Abraham. Decimos puro porque es de Abraham, Isaac y Jacob de donde nace el pueblo de Israel. Es a Jacob a quien Dios le cambia el nombre y lo sustituye por Israel. Yo creo que esos debates a veces son estériles. ¿Por qué? Porque convencer a un convencido es de las cosas más infructuosas que puede hacer uno. Esto es como querer sembrar sobre concreto. Va a tirar la semilla, va a tirar abono, pero ahí no va a pasar nada. La semilla crece en tierra fértil. Pero el corazón de estos antisemitas no es ni arena. ¿Por qué? Porque a veces hay semillas que crecen en arena. Lo que tiene el corazón de estos personajes es concreto. Mire, el pastor Gutiérrez tiene la razón. No le voy a decir que estoy de acuerdo con él en cada palabra que dijo, pero él está en lo correcto en términos generales. Los que están perdidos son esos antisemitas. Porque parten de primicias mentirosas diciendo de que Israel es un estado ilegal. Número 1. ¿Y por qué va a ser ilegal si lo creó la ONU? Número 2. ¿Por qué va a ser ilegal si ese estado fue establecido en su territorio histórico o ancestral? Imagínese si la Segunda Guerra Mundial hubiera desplazado a los egipcios y los hubieran empujado a Marruecos, y ahí hubieran permanecido mientras termina la Segunda Guerra Mundial. Y luego se crea la ONU y la ONU dice, bueno, los egipcios tienen que regresar a su tierra. ¿Hubiera habido algún problema? No. ¿Por qué? Porque esa es su tierra histórica. O sea, aunque se las hubieran quitado desde la Primera Guerra Mundial o aunque se las hubieran quitado los romanos, los egipcios no hubieran tenido ningún problema. Así que es tonto que esos antisemitas digan que Israel no debe estar allí si históricamente esa es su tierra. La ONU se las devolvió. Y si vamos al tema espiritual, bíblicamente Dios se las dio, que al final eso es lo más importante porque Dios se las dio y fue Dios quien le puso el nombre a Israel. Entonces, cuando viene alguien y dice, no se la merece porque es un estado pagano, porque los roshul, los guacarrul, los churros, ¿qué carajos?
Eso es una mentira, hombre. Es absurdo decir que vino un millonario y fundó el Estado de Israel. ¡Qué paja! Estudien la historia. Los israelitas y las comunidades establecidas por ellos fueron dispersos o exiliados fuera de lo que se considera su tierra o patria ancestral, la tierra de Israel, por todo el mundo. El primer exilio fue el exilio asirio. También, como castigo, Adriano cambió el nombre de Jerusalén a Aelia Capitolina. La convirtió en una ciudad pagana y prohibió a los judíos vivir ahí. Judea y Samaria pasó a llamarse Siria-Palestina. Mire, hombre, ni siquiera el nombre a Palestina se lo pusieron los árabes jordanos. Pero lo que tenemos que tener claro es que Israel tenía que ser esparcido por todo el mundo. Pero Dios les iba a juntar otra vez en su tierra ancestral. Ezequiel 28:25. Así dijo el Señor Dios: cuando juntare la casa de Israel de los pueblos entre los cuales están esparcidos, y en ellos me santificaré a los ojos de los gentiles, y habitarán en su tierra, la cual di a mi siervo Jacob. ¿Quién era Jacob? Israel. Jacob era el nieto de Abraham, hijo de Isaac. El 90% de las profecías bíblicas están profundamente conectadas a la existencia y a la restauración del pueblo judío en la tierra de Israel. Durante casi 2000 años, el pueblo de Israel fue exiliado a todas las naciones del mundo, y luego comenzó a aparecer la diabólica teología de reemplazo, donde empezaron a decir: Dios no quiere nada con Israel. Los judíos son los culpables de la muerte de Cristo y por ende la Iglesia ha tomado el lugar de Israel. Pero en 1948 comienza el milagro más grande de la historia, el regreso del pueblo judío a su tierra. ¿Quién se lo iba a imaginar de casi 2000 años de exilio que en 1948 todos los ojos del mundo estarían puestos en Israel? Antes, la tierra de Israel estaba siendo gobernada por los ingleses que vivían allí. Los israelitas que habían quedado, los árabes los oprimían. Israel ha salido adelante porque es un pueblo que, aunque ande en pecado, es el pueblo que Dios escogió. Y ahí no hay que buscarle cosas. Dios pudo haber escogido a los hondureños, mexicanos, gringos, peruanos, etc., pero no. A Dios le plació escoger a Israel como su pueblo. ¿Andan en pecado? Sí. Como el hijo pródigo cuando andaba lejos, en la porra grande, pero el padre nunca dejó de verlo como hijo. Por eso cuando regresó no le reclamó nada, sino que abrió los brazos, lo besó y lo recibió como hijo. ¡Qué ignorancia más grande la de estos tipos! Porque cristianos no son. No leen la Biblia, no aman a Dios, no les importa la Biblia, leen muchos libros, mucha filosofía y por eso andan hablando estupideces y se la tiran de agrandados porque tienen un canal de YouTube y por eso se la tiran de maestros. ¿No se ponen a pensar que más fuego están acumulando sobre su cabeza por despreciar a Israel? Si un tipo de estos tiene la osadía de abrir un canal de YouTube para enseñar cosas antibíblicas y hasta para estar criticando como que si fueran maestros de la Biblia, entonces ellos asimismo se están haciendo maestros. Están incumpliendo aquel mandato de Dios que dice: no os hagáis maestros muchos de vosotros. Así que están acumulando ascuas de fuego sobre su cabeza porque por culpa de ellos mucha gente va a creer herejías. ¿Por qué? Porque habrá ineptos, habrá tontos y neófitos que van a admirar ese canal y les van a creer las herejías que están enseñando estas bestias. ¿Cómo se pone a creer que van a estar a favor de Israel si están diciendo: Israel estaba bombardeando? Pregunto, ¿acaso Israel bombardea de puro gusto, pues? Si usted compra un terreno, construye su casa y luego vienen sus vecinos y comienzan a lanzar pedradas a su propiedad y usted no haya cómo resolver
porque ya habló, ya negoció con ellos, pero se niegan a escuchar porque lo quieren muerto a usted, a su esposa e hijos. Entonces usted recuerda que tienen una escopeta y se ve forzado a usarla contra ellos. ¿De quién es la culpa? Usted tuvo que defender a su familia porque sabía que con una de esas piedras podrían suprimir a uno de los suyos. Entonces, usted tiene que expulsar de ahí a esos vecinos molestos. Eso es lo que sucede a un abusivo, y a los abusivos hay que ahuyentarlos, por no decir otra cosa. Cuando llegaron los abusivos filisteos a molestar a Israel, hasta David dijo: ¿quiénes son estos que se atreven a molestar a los escuadrones de Israel? ¿Acaso estaba Israel peleando en territorio filisteo? No. Fueron los filisteos los que llegaron a molestar a Israel. Entonces Israel siempre se defiende. Israel no es una nación abusiva. No es una nación que ande metiéndose en otras naciones. Israel no anda molestando a nadie. Israel no tiene una política expansionista de decir: vamos a conquistar Medio Oriente. No. En cambio, los turcos sí han sido expansionistas, pero de ellos nadie dice nada. Los turcos, Irán, Hezbollah, Hamas, Palestina, sí pueden golpear a Israel, pero cuando Israel se defiende, los antisemitas se enojan. Digan las cosas buenas de Israel, no hablen puras pavadas. Israel no ha sido una nación expansionista. Los babilónicos fueron expansionistas, que son los iraquíes. Los árabes han sido expansionistas. La única nación que no ha querido agarrar territorio ajeno es Israel, y se ha conformado con el territorio chiquito que Dios les dio, y aún así se lo quieren quitar. En este momento Israel solo tiene como el 30% de territorio que Dios le dio. Pero vienen estos ilusos, engendros del mal, monstruos que se la tiran de cristianos, a decir que los judíos deben irse. ¿Cómo alguien puede declararse cristiano amilenialista sin saber lo que significa? Solo una bestia puede hacerse llamar cristiano y odiar a Israel. Dicen: ¡ay, no me digan antisemita! ¿Y cómo les vamos a llamar? Al que roba se le llama ladrón. Al drogadicto no le gusta que le digan drogo. Claro que son antisemitas. ¿O qué pepinos son? ¿Por qué no le tienen amor a la gente judía? Mire lo que dice esa bestia: tienen que desaparecer el Estado judío. ¿Y a dónde se van a ir entonces? ¿A la República Dominicana? ¿A dónde? ¿A Honduras? ¿A Rusia? ¿A México? ¿A Cuba? ¿Les van a dar estos países la mitad del territorio para que los judíos vivan ahí? Lo que molesta es que solo saben decir: los judíos se tienen que ir. Oye, los palestinos sí tienen a dónde irse y no tienen un país, pues. Sí, la ONU les dio Jordania. A los palestinos de Gaza les dio Jordania y ellos no la aceptaron. Dijeron: ¿cuál Jordania? Cuando les conviene, Jordania es país de ellos porque son jordanos. Cuando no les conviene, Jordania no es país de ellos. Que no frieguen. Todos los árabes tienen su gigante territorio. En el mundo son países enormes: Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar. Así que ellos tienen a dónde irse a zampar. Pero Israel, ¿a dónde? ¿Qué país le va a dar tierra a Israel? Chasta es que son ustedes, babosadas que solo buscan molestar a Israel. Estoy harto de los antisemitas, y esos son unos ilusos antisemitas que quieren desaparecer a Israel. Ese es el espíritu de odio a los judíos. Satanás conoce la profecía y él sabe que será lanzado al lago de fuego, entonces busca suprimir a Israel para que la profecía no se cumpla. Por eso usa a estos incircuncisos para victimizar a los malos y condenar a los buenos. Por eso les hace decir:
ese Estado tiene que desaparecer porque bombardea. Y lo lamentable es que el otro neófito que aparece ahí se pone a leer el libro de Juan sacando el pasaje fuera de contexto. Lo que ahí se lee fue lo que Jesucristo le dijo a los malvados judíos, a la gente perversa que odian a los cristianos y que odian al mismo judaísmo. Porque ese judaísmo moderno que hay ahora no es el judaísmo. Ese judaísmo moderno no lee en la Biblia a la gente. Por eso Cristo les reclamaba que ellos leen más los mandamientos de hombres. ¿Y qué les está diciendo Jesucristo con eso? Los judíos ponen el Talmud y la Mishnah en primer lugar y todos esos libros que han creado para estarse adoctrinando entre ellos. Esos son libros que ponen en primer lugar por sobre la Biblia. Por eso les dijo Jesucristo, ustedes ponen los mandamientos de hombre en primer lugar en vez de los mandamientos de Dios. Hay videos donde aparecen judíos evangelizando a judíos, israelitas evangelizando a israelitas. No leen verdaderamente el Antiguo Testamento. Prefieren leer lo que un rabino dejó escrito en el Talmud, en las Mishnah, que acerca del libro del profeta Elías. Y es el Talmud lo que tienen que memorizar. Pero leer la Biblia no se les permite. Prefieren ir a consultar al rabino. Eso es lo que han hecho los judíos con su gente. Por eso cuando estos judíos que agarran el Tanaj y abren Isaías 53 y lo leen, se quedan con los ojos pelados y con la mirada perdida como queriendo decir, ¿qué me está leyendo este libro? Me está describiendo a Yeshua. Peor para que estudien el libro de Daniel, donde estaba profetizado que el Mesías iba a venir antes de que se destruyera el templo. Así que esos bandidos vestidos de negro son los que le dan alas a estos pícaros para que sean antisemitas. Porque estos bandidos vestidos de negro, bien que están gozando de la protección de la nación de Israel, y ellos mismos odian al Estado de Israel y quieren que desaparezca. Pero no se ponen a pensar que a dónde rayos se van a ir. Se les olvida lo que Hitler y el árabe Al-Husseini les hizo en la Segunda Guerra Mundial. Casi los exterminan. Por eso cuando el Señor venga, al fuego los va a mandar, porque son unos perversos. Aunque ellos no crean que el Mesías estableció ese Estado, por lo menos deberían de agradecer a Dios que existe el Estado de Israel. Porque si no, los antisemitas nazis e islámicos ya los hubieran suprimido. Pero no, ese espíritu antisemita está metido aún en los mismos judíos porque no son hijos de Dios, son hijos de Satanás. Por eso es que en el libro de Juan, Jesucristo les habla a ellos y no a toda la nación de Israel completa, sino a esos que despreciaban su mensaje. Recuerde que Jesucristo ya sabía lo que esos judíos iban a hacer y que después de él se apoderarían de la mente de la gente y que eran ellos los que mandaban. Así que lamento mucho que haya cristianos que se acobarden y no refuten a estos incircuncisos antisemitas y les permitan dañar la mente y corazón de aquellos que alguna vez bendecían a Israel. Por eso bendecimos a los pastores que levantan su voz para exhortar a estos ilusos. Pidamos a Dios sabiduría para poder presentar defensa ante este mal que va en aumento. Le permito compartir este video si desea. Hagamos correr la voz. Que Dios le bendiga grandemente.